Bueno, les anunciamos que Gerardo Kleinburg está con nosotros y nos invita a conocer más sobre el mundo de la ópera, del género lírico, su historia, sus protagonistas, todo lo que involucra este llamado arte absoluto, como decía Wagner. Gerardo, bueno, la ópera ha sido una parte fundamental en tu vida y compartir tus conocimientos, por supuesto que no es algo nuevo. No. Pero este formato que nos ofreces, que nos presentas y que inicia este sábado en la librería Gandhi. En Miguel Ángel de Quevedo. En Miguel Ángel de Quevedo son 4 sesiones, Así es, ¿verdad? Les platico un poco. Primero que nada, gracias por la invitación. Si bien es y siento como mi casa, Canal 22, les agradezco que me permitan en este espacio compartir un poco con nuestros amigos televidentes de qué va esto. Mira, una de las cosas que a mí me ha pasado mucho desde que empecé a hacer escenarios, y hace un rato largo de escenarios, es que muchas veces en la calle, en el súper, en el metro, en muchos lugares hay gente que se acerca y me pregunta, quiere hablar de ópera, quiere hablar del tema. O sea, me dice, sí, es que usted está ahí en la tele, pero bueno, yo lo oigo, pero y si quiero hacer una pregunta no puedo, y si quiero decirle que no estoy de acuerdo tampoco puedo. Entonces, de pronto, como que esta inquietud me ha estado dando vueltas. Durante mucho tiempo, hace muchos años, hice muchos cursos y dije, esta es una buena oportunidad para volverlo a hacer, pero para hacerlo de una manera un poquito distinta. Es decir, no estoy invitando a 4 clases de ópera donde tienen que llevar un lápiz, una pluma, un cuaderno y donde vamos a ver cuántos nombres me sé de memoria y cuántas fechas. No, se trata de tratar de ayudar a la gente a oír, a acercarse al género sin miedo, sin prejuicios, entendiendo que no se necesita saber mucho para disfrutar de este género, entender cómo se hace una ópera. Es decir, un poco como una cocina. A ver, la gente sabe cómo se cocina, pero ¿alguien sabe cómo se hace una ópera? O sea, es decir, cuando uno va a un teatro y se levanta el telón o ve una función de ópera de las que transmitimos aquí en Canal 22, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se armó? ¿Cuánta gente distinta? ¿Cuántos oficios distintos participaron en eso? Se habla mucho de, es el mejor cantante del mundo, es un cantante muy malo. ¿Qué es cantar? ¿Cómo se canta? ¿Cuáles son los parámetros básicos para entender si se está cantando correctamente o no? Ese tipo de cosas me parece que puede ser muy atractivo. ¿Qué es una soprano? ¿Qué es un tenor? Claro. ¿Cuál es la historia de esas tesituras? Vamos a hablar de los castrados, vamos a hablar de muchas cosas así. Por supuesto tendrá que haber una historia de la ópera, una pequeña línea del tiempo de la ópera, para entender un poco cómo se gesta, cómo se desarrolla este género. Y en una última sesión, un caso práctico. Vamos a tratar de analizar, de escuchar de otra manera una ópera, alguna de las óperas más conocidas. No digo cuál porque se tratará de ir determinando a lo largo del curso. Por ahí va. Hace unos días, el pasado jueves, cuando Javier Camarena junto con Rebeca Olvera y otros cantantes ofrecieron su recital en el Auditorio Nacional, al final del concierto Javier Camarena preguntaba, ¿para quién es su primera ocasión en un concierto en donde haya ópera? Levanten la mano, sin miedo. Lo impresionante o lo interesante es que una buena parte del público había asistido, quién sabe por qué razón, a ver por primera vez un concierto en donde había algo de ópera, en esa ocasión con Javier Camarena el pasado jueves, ahí en el Auditorio Nacional, microfoneado. Buen principio. Es un buen principio. Digo, es excelente para empezar para cualquier persona. Cuando estaba viendo esa reacción me hizo recordar, Gerardo, en algún momento la ópera fue algo popular. Claro. Cuando leemos estas crónicas en donde vino Enrique Caruso y llenó una plaza de toros y cantó sin micrófono y la gente estaba completamente embelesada, algo ocurrió en estos años, más allá de estas estructuras decimonónicas que es muy difícil ponerlas al día. ¿Cómo hablar de la ópera hoy? Pero es interesante lo que dices, la ópera como algo que fue popular, que deja de ser popular, y me quedé pensando, no es fácil la respuesta, pero tengo la sensación de que como acontece con tantas cosas en la historia del arte, en la historia del arte, hay un péndulo. La ópera nace como una idea. La ópera es un invento. La ópera es un invento de un grupo de señores florentinos, entre los que estaba el padre de Galileo Galilei, que quieren recordar cómo se hacía el teatro griego, que quieren evocar eso e inventan un género. Se juntan para inventarlo, tal cual. Muy pronto el poder toma control de ese género y se vuelve algo casi palaciego. Cero popular. Poco a poco la ópera empieza a salir de esas fronteras y entra a la calle y se vuelve algo que la gente canta, que la gente hace suyo. Y creo que ha ido dando vueltas. En efecto, en aquel momento al que tú te refieres, a principios del siglo XX,
en México la ópera llegó a ser incluso un género más popular. Después dejó de serlo, pero yo creo que hoy la ópera está volviendo a ser popular, pero de otra manera. Tú comentas que Javier Camarena preguntó quién ha venido o ha estado en un concierto y la respuesta fue tal vez que poca gente lo hizo. Sin embargo, la gente ahora a través de las tecnologías, a través del streaming, a través de las propias pantallas del Auditorio Nacional, sí está en contacto con la ópera a través de nuestros programas. Pero creo que todavía es una tarea muy incompleta. Es un espectáculo caro. Es un espectáculo obligadamente caro, es un espectáculo muy costoso de realizar, es muy difícil poderlo ofrecer a precios verdaderamente populares. En ese sentido creo que la ópera tiene todavía mucho camino que andar, pero a mí me parece que con este curso, que en efecto además como jugabas con las palabras al decirlo, se llama Hablemos de Ópera, mi intención es hacer ver justo lo que tú dices, que es un género tan popular como queramos. Ir a ver y a disfrutar una ópera no es en ningún sentido más difícil que ir a ver y disfrutar una película. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna barrera por la cual sería más complicado. La gente no se cuestiona si ir a ver una comedia musical es algo muy complicado, ¿verdad? Entonces yo creo que la ópera no lo es, hay demasiados prejuicios. Por eso la idea es hacer un curso, una serie de charlas coloquiales donde también las personas que participen tengan una voz, tengan un voto. No es ir a tomar una clase, es lo único que no es. Gerardo, y bueno, regresando a esto, me gustaría ahorita que nos dieras algunos datos para que la gente pueda acudir y decir también que es para alguien que quizá no conozca nada de ópera, pero también es para alguien que ya gusta de la ópera, que tiene ciertos conocimientos o una afición, pero que quiere a lo mejor puntualizar que yo creo que también ayuda mucho, aunque una persona ya tenga conocimiento sobre ópera, tener muy puntualizados ciertos datos, se disfruta también mucho más. Entonces pensemos que esto que les estamos comentando es para un público que puede estar en un lado o en el otro lado. Son 4 sesiones. ¿Cómo hay que hacerle para inscribirse? ¿Va uno, habla por teléfono, un correo? Te cuento un poco, es el mecanismo que ha desarrollado Gandhi, a quien agradezco también el haberme invitado a hacer esta serie de charlas. Es algo bastante sistemático. Este mes tienen también a Eduardo Milán hablando de poesía. En fin, es una serie de cursos, de charlas, como se les quiera llamar, muy bien pensados a mi modo de ver. Y el mecanismo es muy simple. Hay simplemente que llegar a esa primera sesión este sábado que viene, un poquito antes de las 11 de la mañana. Las sesiones serán de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, todos los sábados de este mes, empezando... Sábados de junio, es decir, a partir de la próxima semana, bueno, esta semana ya, este sábado. Y bueno, se puede hablar incluso de los costos. Realmente es un proyecto en el que Gandhi contribuye a que los costos sean verdaderamente accesibles. Son 350 pesos por sesión, sí, claro. Son 1,400 pesos por las 4 sesiones. Creo que es realmente accesible para la mayoría de la gente. Entiendo que la ciudad es grande, pero el sábado a esa hora hay poco tráfico, también hay que considerarlo. Yo creo que iremos migrando a otros Gandhis en su momento para poder cubrir toda una zona más amplia de esta ciudad tan enorme. Pero lo dijiste perfectamente, es un curso para gente que crea que no sabe nada de ópera, para gente que crea que sabe de ópera. Es simplemente para gente que quiera ir a platicar, a hablar de ópera, a escuchar, a hacerse de nuevos conocimientos, a ratificar o rectificar acaso los suyos, a preguntar, a aclarar dudas, a contradecir. Tratará de ser un diálogo, ojalá que se convierta en un diálogo. Y no se encima con el fútbol. No, bueno, por supuesto, no. Todos aquellos que estamos muy preocupados de la final de la Champions podremos llegar a la 1:45 a ver ganar al Barça. Perfecto. Afortunadamente de eso sí no padezco, pero No, aquí sí. Pero allá estaremos, con muchísimo gusto. Será un placer compartir estas charlas, estas pláticas. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad de comentar esto.